Hola a todos, yo soy Miguel Garzón del Servicio Informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este martes 7 de junio del año 2022. Comenzamos con noticias judiciales porque el CTI de la Fiscalía capturó al senador Mario Castaño por orden de la Corte Suprema de Justicia que lo investiga por corrupción. La detención se produjo cuando el congresista salía del Capitolio Nacional ubicado en el centro de Bogotá. Castaño es investigado desde hace varios meses por un gigantesco escándalo de corrupción, el presunto cobro de dinero para la adjudicación de contratos y para ubicar personas en cargos públicos. Por esto la Corte dictó la medida de aseguramiento por el delito de concierto para delinquir agravado, y es que el senador del Partido Liberal es señalado de ser el presunto líder de esta red criminal que habría sido creada para obtener porcentajes de contratos en varios departamentos. Según información conocida por Blue Radio, en 2 años pudo captar más de 43.000 millones de pesos en sobornos. Desde el Partido Liberal publicaron un corto pronunciamiento declarándose respetuosos del debido proceso y el proceder de la justicia. En estas 10 palabras, la colectividad resumió su posición frente a este escándalo. En otras noticias que tienen que ver con la segunda vuelta presidencial, el candidato a la presidencia por el pacto histórico Gustavo Petro y el senador Armando Benedetti cargaron contra Rodolfo Hernández por unos trinos sobre corrupción, prolongando así la pelea que han tenido durante días por Twitter. Después de que ambos candidatos tuvieran un rifirrafe por redes sociales en donde se cuestionaron por escándalos que cada uno tuvieron en sus administraciones cuando fueron alcaldes de Bogotá y Bucaramanga, Petro y Benedetti se fueron contra Hernández. El ingeniero replicó el trino de Petro en el que aseguró que si cualquier persona que llegue a su campaña llega a estar imputada, será retirada de inmediato, preguntándole para cuándo el retiro de Armando Benedetti. El otro tema de discusión fue la polémica por las 10 horas de jornada laboral que planteó el ingeniero Rodolfo Hernández. Él insiste en que no está proponiendo que los colombianos trabajen 10 horas, sino que él y su vicepresidenta, si ganan, son los que tendrán esta jornada. Colombianos, todo lo que yo digo lo cambian. Los que vamos a trabajar, yo desde las 4 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche, soy yo y la vicepresidenta. Los otros personal siguen su jornada normal. De por Dios, no utilicen todo en contra creyendo que con eso van a ganar. Se equivocan. Por otro lado, en un comunicado de 16 puntos que fueron publicados en las redes sociales del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores, se expusieron algunos detalles que se deben tener en cuenta por parte de los candidatos a la presidencia en lo que respecta a la prestación del servicio colombiano en el exterior. En uno de los puntos rechazan una de las propuestas del candidato de la Liga de Gobernantes contra la Corrupción, Rodolfo Hernández, que propuso que en el primer día de su gobierno, a través de varios decretos, eliminará varias embajadas y consulados de Colombia en el mundo. Por otro lado, el senador Iván Cepeda compartió un comunicado en su cuenta de Twitter en donde la primera línea de Cali desmiente un supuesto llamado a la Revolución Nacional para el próximo 19 de junio si no gana el candidato de su preferencia. Y por otro lado, el presidente de Chile, Gabriel Boric, que se encuentra en la ciudad de Los Ángeles, se refirió a las elecciones en Colombia y le guiñó el ojo al candidato presidencial Gustavo Petro al ser consultado por Blue Radio sobre las elecciones. Por lo primero, bueno, ustedes saben dónde está nuestro corazón, pero nosotros vamos a respetar la decisión del pueblo colombiano como corresponde. Y insisto, más allá de mis preferencias personales o nuestras afinidades políticas, que ustedes conocen, tenemos el deber de tener una relación de Estado-Estado. Yo he conversado con Gustavo Petro anteriormente, no ahora en el marco de la segunda vuelta, ¿no? En otras noticias, las plenarias del Senado y la Cámara aprobaron la conciliación del proyecto de ley que obliga a los trámites de manera virtual en la justicia, tal como lo estableció el decreto 806 de 2020 que el gobierno emitió en medio de la pandemia por el COVID-19. La iniciativa fue impulsada por el ministro de Justicia Wilson Ruiz, quien consideró que la importancia de que los ciudadanos puedan desde su computador radicar las demandas, acciones de tutela y recibir respuestas de los despachos judiciales a través de los mecanismos digitales es clave. El proyecto, que ahora será sancionado por el presidente Iván Duque, contempla que las audiencias públicas sean virtuales y, con algunas excepciones, los jueces penales tendrán la facultad de determinar si estas deben ser presenciales para practicar pruebas o testimonios a petición de alguna de las partes.
En otras informaciones, la Universidad de La Sabana le solicitó oficialmente a la Corte Constitucional anular la decisión que despenalizó el aborto hasta el 6º mes de embarazo. Para la universidad, el conjuez Julio Andrés Osa desempató la votación de los magistrados de la Alta Corte, que quedó en 4-5, y además salvó el voto porque había propuesto que fuera hasta la semana 13 y no hasta la 24. Para los docentes María Hidárraga Martínez, Juana Inés Acosta y Fabio Enrique Pulido, la votación realizada por el conjuez Osa debería ser nula porque su propuesta fue hasta la semana número 13, por lo que aclaró su voto. Escuchemos a la profesora Juana Inés Acosta. Evidencia que él no estuvo de acuerdo con la decisión que dio lugar a la sentencia 055/2022. En efecto, la Corte definió que es inconstitucional penalizar el aborto antes de la semana 24, pero el conjuez consideró que lo inconstitucional es penalizar el aborto antes de la semana 13. Y durante el debate de control político en el Senado que se está llevando a cabo por la extradición del excomandante del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el ministro de Defensa Diego Molano se refirió al paro armado decretado por el Clan del Golfo. Durante su intervención, Molano explicó que el paro había sido una estrategia de este clan para posicionarse políticamente. Sino más bien lo que está detrás de ese paro armado no es aprender de una práctica que ya conocen en Colombia, de hacer paros armados más bien para posicionarse políticamente frente a un perdón social. En noticias que tienen que ver con Bogotá, fue aprobado en el Consejo de la Ciudad el cupo de endeudamiento por un total de 11,7 billones de pesos solicitado por la alcaldía de Claudia López. Con una votación de 29 votos a favor y 11 en contra, los cabildantes le dieron luz verde al proyecto tras varias horas de debate. Esta decisión obviamente dio voces a favor y en contra. El secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez. Bogotá tiene un amplio margen para endeudarse. Su capacidad de pago, por ejemplo, que tiene un límite de 40%, un indicador, nosotros estamos en 4%. Tenemos la posibilidad. En información internacional, la rueda de prensa de este martes de la Casa Blanca tuvo un invitado muy especial. Se trata del actor Matthew McConaughey, quien nació en Uvalde, en Texas, el lugar donde ocurrió la tragedia en la escuela Robb. McConaughey pidió a los estadounidenses una mayor responsabilidad a la hora de poseer armas y así evitar tragedias que acaben con los sueños de niños y adultos. Green Converse with a heart. En estas palabras, McConaughey dice que esos Converse verdes, señaló los zapatos de la pequeña Maite con un corazón en la punta derecha, dice que son los mismos Converse verdes en sus pies que resultaron ser la única evidencia clara que podría identificarla en el tiroteo. Y pregunta, golpeando la mesa, ¿qué hay sobre eso? Y en deportes, de acuerdo con medios argentinos, este martes se complicó la situación judicial del Sebastián Villa en ese país. La fiscal Vanessa González habría solicitado que el colombiano sea detenido en medio del caso que se adelanta contra el jugador de Boca Juniors por abuso sexual. Hay que recordar que Villa, de 26 años, fue acusado el pasado 13 de mayo por una mujer de abuso sexual con acceso carnal agravado por las lesiones. El hecho habría sido llevado a cabo el 26 de junio del año 2021. Asimismo, se conocieron los chats que evidenciarían que algo anormal sucedió entre el deportista y la mujer. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Tampoco olviden hacerle clic a la campanita para futuras actualizaciones.